Seguimos en el curso de prevención del blanqueo de capital. Ya hemos examinado en el vídeo anterior los antecedentes, tanto a nivel internacional como en España, de este tipo de delito. Estamos ya en el punto 2 de nuestro curso, hablando de qué es el blanqueo de capitales, el concepto y las fases. En esta primera parte vamos a hablar simplemente del concepto de blanqueo de capitales y dejaremos para otro vídeo las fases del blanqueo de capitales para pararnos en cada una de ellas. El blanqueo de capitales es a comienzos del siglo XXI uno de los fenómenos delictivos de mayor trascendencia tanto económica como política como social en un número importante de países. Esta incidencia tiene impacto distinto en los países desarrollados o de primer orden económico con aquellos otros países en vías de desarrollo. La referencia o distinción a ambos grupos de países se debe a las distintas peculiaridades, circunstancias, causas y efectos que ocasionan en unos y en otros el blanqueo de capitales. El término blanqueo de capitales, como tal, tiene su origen en Estados Unidos, donde se conoce como money laundering, debido a que los mafiosos blanqueaban el dinero procedente de la venta clandestina de alcohol en pequeñas lavanderías. De ahí el término. En la exposición de motivos del proyecto del Código Penal de 1992, el que hablamos en el vídeo anterior, se dice textualmente que la utilización en la ley del neologismo blanqueo de dinero obedece a la convicción de que es la expresión que mejor designa, en coincidencia con el entendimiento que de ella se tiene en cualquier ámbito, la clase de conductas que se describen, que son todas aquellas orientadas a la incorporación al tráfico económico legal de los bienes o dinero ilegalmente obtenidos. Es claro que el viejo perista dedicado a comprar objetos robados es hoy un personaje criminalmente secundario, aunque es el protagonista casi único de la actual regulación de la materia. La Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de la que hablaremos en el apartado número 4, y su predecesora, la Ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales y el Real Decreto 925/1995 de 9 de junio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales, son las primeras normas preventivas, y esto es importante, preventivas, en materia de blanqueo de capitales que adoptan esta terminología. Hay muchísimos autores que han hablado sobre el concepto del blanqueo de capitales. Por ejemplo, Casani dice que el blanqueo de dinero sucio es el acto por el cual la existencia, la fuente ilícita o el empleo ilícito de recursos son disimulados con el propósito de hacerlos aparecer como adquiridos de forma lícita. Blanquear el dinero, dice, es reintroducirlo en la economía legal, darle la apariencia de legalidad y permitir así al delincuente disfrutarlo sin ser descubierto. El que blanquea dinero procedente de un delito ayuda, por tanto, al delincuente a aprovecharse plenamente del producto de su infracción. En nuestra doctrina, la doctrina española, se han escrito muchísimas definiciones del blanqueo de capitales. Hablamos, por ejemplo, de Gómez Iniesta, para el que el blanqueo de capitales es aquella operación a través de la cual el dinero de origen siempre ilícito es invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido, además, a los circuitos económicos financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de negocio como si se hubiera obtenido de forma lícita. Díez Ripollès se refiere al blanqueo de capitales como los procedimientos por los que se aspira a introducir en el tráfico económico financiero legal los cuantiosos beneficios obtenidos a partir de la realización de determinadas actividades delictivas y especialmente lucrativas, posibilitando así un disfrute de aquellos jurídicamente incuestionados. También Blanco Cordero define el blanqueo como el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. Tenemos también en pantalla algunas definiciones más del concepto de blanqueo de capitales. Conjunto de mecanismos y procedimientos tendentes a dar una apariencia de legalidad a bienes con origen delictivo. El tratamiento de los ingresos delictivos para disfrazar su origen ilegal. O un delito que sanciona la conducta de borrar las huellas de la procedencia ilícita de un dinero o un bien
por ejemplo, porque se ha obtenido mediante la comisión de un delito grave. Pero tenemos que hablar de los indicios del blanqueo de capitales en España. El blanqueo de capitales en España se puede castigar aunque el delito del que provienen los bienes hubiera sido cometido total o parcialmente en el extranjero. Es importante señalar que los jueces determinan que no es necesario que se haya condenado el delito base del que proviene el de blanqueo. Hablamos, por ejemplo, de que se puede condenar a una persona por un delito de blanqueo, aunque no esté condenado por ejemplo, el tráfico de drogas que dio lugar al dinero blanqueado. La comisión de este delito suele ser bastante difícil de probar, es por eso que los jueces han elaborado un listado de indicios que podéis ver en pantalla o circunstancias que si se dan suelen relevar que se ha blanqueado dinero. Estamos hablando de indicios. En primer lugar, que la cantidad de dinero sea una cantidad de dinero importante. También, en segundo lugar, que el sujeto, si el sujeto está vinculado con actividades ilícitas o grupos o personas relacionadas con ellas. También, si el patrimonio del sujeto ha aumentado de manera inusual o desproporcionada, es otro indicio. Más indicios. Si el sujeto acostumbra a llevar a cabo operaciones económicas con cantidades en metálico. Que no haya justificación lícita para estas operaciones económicas de las que hablábamos. Y también que el sujeto da explicaciones débiles sobre el origen de este capital o ese aumento desproporcionado del patrimonio. Y por último, si el sujeto se esconde tras sociedades pantalla o entramados financieros que no se apoyan en actividades económicas lícitas. En cuanto al elemento subjetivo del delito, hay varias formas de comisión. El dolo directo, como veis en pantalla, el dolo eventual o la imprudencia grave. El dolo directo, pues en el dolo directo es el mismo sujeto sabe que está cometiendo un delito y tiene la voluntad de cometerlo. Con el dolo eventual, el sujeto deliberadamente decide ignorar que el dinero tiene un origen ilícito y que por ello está cometiendo un delito, decidiendo no saber aquello que puede y debe conocer. Y en tercer lugar, la imprudencia grave. El sujeto omite, por una falta de cuidado debido, realizar comprobaciones o examen de las circunstancias que pueden poner de manifiesto el origen ilícito del dinero. Las modalidades de comisión del delito de blanqueo de dinero, pues se suelen agrupar en varias. En primer lugar, adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen su origen en un delito grave. Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes. Realizar cualquier otro acto para ayudar a la persona que ha participado en la infracción para eludir consecuencias legales. Y la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre los bienes o su propiedad a sabiendas de que proceden de un delito grave. La modalidad agravada del blanqueo de capitales, que es una modalidad agravada, la conducta que examina un delito de blanqueo, pero que debido a circunstancias concretas se consideran más graves que la modalidad básica y que por ello su pena es mayor. Pues por ejemplo, cuando los bienes tienen su origen en algún delito relacionado con el tráfico de drogas, cuando los bienes tienen su origen en delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, o en ciertos delitos contra la administración pública, o por ejemplo si el culpable pertenece a una organización delictiva dedicada a estos fines. Las penas del blanqueo de capitales, el tipo básico, prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. La modalidad agravada, la prisión de 3 años y 3 meses a 6 años y una multa, y en el caso de la imprudencia grave, la prisión de 6 meses a 2 años y la multa correspondiente. Como siempre, podéis dirigir vuestras preguntas a través de estos 3 canales de comunicación, a través de la plataforma del correo electrónico forlearning@forlearning.com y del número de teléfono 985 65 45 62. Como os decía, es en el próximo vídeo en el que vamos a analizar más a fondo las fases del blanqueo de capitales. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.